Capítulo 17. La circulación de la plusvalía. Hemos visto anteriormente que la diferencia en cuanto al período de rotación se traduce en una diferencia en cuanto a la cuota anual de la plusvalía, aun cuando permanezca idéntica la masa de la plusvalía producida anualmente. Pero, además, se manifiesta necesariamente una diferencia en cuanto a la capitalización de la plusvalía, a la acumulación, diferencia que en este sentido afecta también a la masa de plusvalía producida durante el año, a base de una cuota de plusvalía mantenida invariable. El capital A, en el ejemplo del capítulo anterior, produce una renta periódica corriente y, por tanto, exceptuando el período de rotación con que se inicia el año, cubre su propio consumo dentro del año con su producción de plusvalía, sin necesidad de desembolsar nada de su fondo propio. Esto es lo que, por el contrario, ocurre con el capital B. Es cierto que este produce durante el mismo período de tiempo tanta plusvalía como A, pero esta plusvalía no aparece realizada, ni puede, por tanto, consumirse, individual ni productivamente. Para los fines del consumo individual, se anticipa la plusvalía. Los fondos necesarios para ello deben ser desembolsados. Una parte del capital productivo, difícil de clasificar, a saber, el capital adicional necesario para la reparación y el sostenimiento del capital fijo, se presenta también bajo un aspecto distinto. En el caso A, esta parte del capital, en todo o en gran parte, no se desembolsa al empezar la producción. No necesita hallarse disponible ni existir. Surge de la misma marcha de la industria, por la transformación misma de la plusvalía en capital, es decir, por una aplicación directa como capital. Una parte de la plusvalía que periódicamente se va produciendo y además realizando dentro del año puede cubrir los gastos necesarios para reparaciones, etc. De este modo, la propia industria produce sobre la marcha, mediante la capitalización de una parte de la plusvalía, parte del capital necesario para mantenerla en su escala primitiva. Este fenómeno no puede darse en el capital B. Aquí, la parte del capital en cuestión tiene necesariamente que integrar el capital primitivamente desembolsado. Esta parte del capital figurará en los libros del capitalista, en ambos casos, como capital desembolsado, como en efecto lo es, ya que, según la hipótesis de que partimos, constituye una parte del capital productivo necesario para mantener la industria en una escala determinada. Pero existe una diferencia muy grande según el fondo de que se desembolse ese capital. En el caso B, es realmente parte del capital que ha de desembolsarse o mantenerse disponible primitivamente. Por el contrario, en el caso A es, como capital, una parte aplicada de la plusvalía. Este último caso nos indica cómo no solo el capital acumulado, sino también una parte del capital primitivamente desembolsado, puede consistir en simple plusvalía capitalizada. La relación entre el capital primitivamente desembolsado y la plusvalía capitalizada se complica todavía más al interponerse el desarrollo del crédito. Por ejemplo, A toma a préstamo del banquero C una parte del capital productivo, con la que inicia su industria o la prosigue durante el año. No cuenta de antemano con el capital propio suficiente para mantener su industria. El banquero C le presta una suma, que consiste pura y simplemente en la plusvalía de los industriales D, E, F, etc., depositada en su banco. Para A, esta suma no es todavía capital acumulado. Pero en realidad, para D, E, F, etc., A no es sino un agente que capitaliza la plusvalía por ellos apropiada. Ya hemos visto, libro 1, capitán 22 pp. 525, 533, que la acumulación, la transformación de la plusvalía en capital, constituye por su contenido real un proceso de reproducción en escala ampliada, ya se manifieste esta ampliación de un modo extensivo, bajo la forma de incorporación de nuevas fábricas a las antiguas, o de un modo intensivo, ampliando la escala anterior de la industria. La ampliación de la escala de la producción puede desarrollarse en pequeñas dosis, empleando una parte de la plusvalía en mejoras que o bien solo aumentan la fuerza productiva del trabajo aplicado, o bien permiten al mismo tiempo explotarlo más intensivamente. Otras veces allí donde la jornada de trabajo no se halla limitada por la ley, basta con una inversión adicional de capital circulante, en materiales de producción y salarios, para ampliar la escala de la producción sin necesidad de engrosar el capital fijo, limitándose a prolongar su utilización diaria, a la par que se acorta proporcionalmente su período de rotación. Otras veces, la plusvalía capitalizada, cuando la coyuntura del mercado es favorable, permite ciertas especulaciones con materias primas, operaciones para las que no habría bastado el capital primitivamente desembolsado, etc. Es evidente,
Sin embargo, que allí donde el mayor número de períodos de rotación se traduce en una realización más frecuente de la plusvalía dentro del año, se presentarán períodos en los que no podrá prolongarse la jornada de trabajo ni se podrán tampoco introducir mejoras de detalle, mientras por otra parte la ampliación de toda la industria en una escala proporcional, en parte en cuanto a la planta total del negocio, los edificios, por ejemplo, y en parte mediante la ampliación del fondo de trabajo, como ocurre en la agricultura, solo es posible dentro de ciertos límites más amplios o más estrechos y requiere, además, un volumen de capital adicional que solo puede suministrar la acumulación de la plusvalía al cabo de varios años. Al lado de la verdadera acumulación, o sea, la transformación de la plusvalía en capital productivo, con su correspondiente reproducción en escala ampliada, discurre, pues, la acumulación de dinero, mediante la cual se va amasando una parte de la plusvalía como capital dinero latente, llamado a funcionar como capital activo adicional tan pronto como cobra cierto volumen. Así se plantea el problema desde el punto de vista del capitalista individual. Sin embargo, al desarrollarse la producción capitalista se desarrolla también, paralelamente, el sistema de crédito. El capital dinero que el capitalista no puede emplear todavía en sus propios negocios es utilizado por otros, quienes le pagan los correspondientes intereses. Este capital funciona para él como capital dinero en sentido específico, como una especie de capital distinto del capital productivo. Pero actúa como capital en manos de otros. Es evidente que, al hacerse más frecuente la realización de la plusvalía y aumentar la escala en que se produce, aumenta también la proporción en que se lanza al mercado de dinero nuevo capital dinero o dinero como capital, siendo reabsorbido aquí, al menos en gran parte, para ampliar la producción. La forma más simple en que puede presentarse este capital dinero latente adicional es la del tesoro. Este tesoro puede consistir en oro o plata adicionales, obtenidos directa o indirectamente por intercambio con los países productores de metales preciosos. Es el único modo como puede aumentar en términos absolutos el tesoro en dinero dentro de un país. Pero cabe también, y es lo que ocurre en la mayoría de los casos, que este tesoro se halle formado simplemente por el dinero sustraído a la circulación anterior y que reviste la forma de tesoro en manos de algunos capitalistas. Y cabe asimismo que este capital dinero latente consista exclusivamente en signos de valor, por el momento, prescindimos aquí del dinero fiduciario, o en meros derechos de los capitalistas contra terceros, títulos jurídicos, garantizados mediante documentos legales. En todos estos casos, cualquiera que sea la modalidad que presente este capital dinero adicional, solo representa, en cuanto capital en ciernes, simples títulos jurídicos adicionales y mantenidos en reserva de los capitalistas sobre la futura producción anual adicional de la sociedad. La masa de la riqueza realmente acumulada, considerada en cuanto a su volumen, es, pues, absolutamente insignificante si se la compara con las fuerzas productivas de la sociedad a la que pertenece, cualquiera que sea su grado de civilización, o aunque solo se la compare con el consumo real de esta misma sociedad durante unos pocos años. Tan insignificante, que la atención fundamental de los legisladores y de los economistas hubo de dirigirse a las fuerzas productivas y a su futuro libre desarrollo, y no, como hasta entonces, a la mera riqueza acumulada que salta a la vista. La inmensa mayoría de la que se llama riqueza acumulada es puramente nominal y no se halla formada por objetos materiales, barcos, casas, géneros de algodón, mejoras en la tierra, etc., sino por simples títulos jurídicos, por el derecho a participar en las fuerzas productivas anuales futuras de la sociedad, títulos creados y perpetuados por expedientes o instituciones de un estado de inseguridad, el empleo de tales artículos, acumulaciones de objetos materiales o de riquezas real, como simple medio de que sus poseedores se valen para apropiarse la riqueza que crearán las fuerzas productivas futuras de la sociedad, se lo han ido sustrayendo gradualmente las leyes naturales de la distribución sin la acción de la violencia. Apoyado por el trabajo cooperativo, Cooperative Labour, se les sustraería en unos cuantos años. William Thomson, Inquirimiento de Principles of the Distribution of Wealth, Londres, 1850, p. 453. La primera edición de esta obra vio la luz en 1824. Se tiene poco en cuenta, y la mayoría de la gente ni siquiera lo sospecha, cuán extraordinariamente pequeña, lo mismo en cuanto a la masa que en cuanto a la fuerza de acción, es la proporción existente entre las acumulaciones efectivas de la sociedad y las fuerzas humanas productivas, e incluso entre aquellas y el consumo ordinario de una sola generación de hombres en el espacio de pocos años. La razón de esto salta a la vista, pero el efecto es bastante perjudicial. La riqueza que se consume anualmente desaparece al usarse.
Solo permanece de manifiesto durante un instante y produce impresión solamente mientras se la disfruta o se la consume. En cambio, la parte de la riqueza que se va consumiendo lentamente, los muebles, las máquinas, los edificios, permanecen ante nuestra vista desde la infancia hasta la vejez, como monumentos perdurables del esfuerzo humano. La posesión de esta parte fija, permanente de la riqueza pública, que se va consumiendo poco a poco, de la tierra y de las materias primas contenidas en ella, de las herramientas con que se trabaja, de los edificios que albergan al hombre durante su trabajo, permite a los propietarios de estos objetos dominar en provecho propio las fuerzas anuales de producción de todos los obreros verdaderamente productivos de la sociedad, por insignificantes que aquellos objetos puedan ser, comparados con los productos constantemente reiterados de este trabajo. La población de la Gran Bretaña e Irlanda es de 20 millones. El consumo medio de cada individuo, hombres, mujeres y niños, oscila probablemente alrededor de 20 libras esterlinas, lo que hace en conjunto una riqueza de unos 400 millones de libras esterlinas, que es el producto del trabajo consumido anualmente. El importe total del capital acumulado de estos países no excede, según el censo, de 1.200 millones, o sea, el triple del producto anual del trabajo. Si se dividiese por partes iguales, los habitantes tocarían a 120 libras esterlinas por cabeza. Aquí, nos interesa más la proporción que los resultados absolutos más o menos exactos de este cálculo. Los intereses de este capital en su conjunto bastarían para mantener a la población total, en su nivel actual de vida, durante 2 meses del año aproximadamente y el capital global acumulado, si se encontrasen compradores para él, la sustentaría sin trabajar durante 3 años enteros. Al final de los cuales, encontrándose sin casas, sin vestido y sin alimento, los habitantes de estos países tendrían que echarse a morir de hambre o convertirse en esclavos de quienes los estuvieran sustentando durante todo este tiempo. La proporción que existe entre 3 años y el tiempo normal de la vida de una generación sana, digamos 40 años, es la que guardan la magnitud y la importancia de la riqueza real, el capital acumulado aún del país más rico, con su fuerza productiva, con las fuerzas productivas de una sola generación de hombres. No con lo que podrían producir bajo normas racionales de seguridad igual y sobre todo en un régimen de trabajo cooperativo, sino con lo que realmente y en términos absolutos producen bajo las normas evasivas, defectuosas y decepcionantes, de la inseguridad, y para conservar y perpetuar en su estado actual esta masa aparentemente gigantesca del capital existente o mejor dicho, el mando y el monopolio que permite ejercer sobre los productos del trabajo anual, se pretende eternizar toda esa maquinaria espantosa, el vicio, el crimen y los sufrimientos de la inseguridad. Nada puede acumularse sin satisfacer ante todo las verdaderas necesidades y el gran torrente de las inclinaciones humanas fluye hacia el goce. De aquí el volumen relativamente insignificante de la riqueza real de la sociedad en cada momento dado. Es un ciclo eterno de producción y consumo. En esta masa inmensa de producción y consumo anuales puede desaparecer, sin apenas notarse, la acumulación real. Y sin embargo, la atención recae, no sobre aquella masa de fuerza productiva, sino sobre esta mínima acumulación. Pero ella se halla acaparada por unos cuantos y se ha convertido en el instrumento de apropiación de los productos anuales constantemente reiterados del trabajo de la gran masa. De aquí la importancia decisiva que el tal instrumento tiene para estos pocos, una tercera parte aproximadamente del producto anual de la nación, que es arrebatada hoy a los productores, bajo el nombre de cargas públicas, para ser consumido improductivamente por quienes no entregan a cambio de ello equivalente alguno, es decir, ningún equivalente que tenga carácter de tal para los productores. La vista de la multitud se fija, asombrada, en las masas acumuladas, sobre todo cuando aparecen concentradas en manos de unos cuantos. Pero las masas producidas anualmente ruedan y pasan como las olas eternas e innumerables de una corriente poderosa y se pierden en el océano olvidado del consumo. Sin embargo, este consumo eterno condiciona, no solo todos los goces, sino la misma existencia de todo el género humano. Sobre la cantidad y la distribución de este producto anual debieran recaer sobre todo nuestras reflexiones. La verdadera acumulación tiene una importancia absolutamente secundaria, que además se debe casi exclusivamente a la influencia que ejerce en la distribución del producto anual. Aquí, en la obra de Thomson, la verdadera acumulación y distribución se consideran siempre con referencia a la fuerza productiva y en función de ella. Los demás sistemas proceden casi todos a la inversa. Consideran la fuerza productiva con referencia a la acumulación y en función de ella y con vistas a la perpetuación del sistema de distribución existente.
comparados con la conservación de este sistema de distribución imperante, no se reputan dignos ni siquiera de una mirada a la miseria o el bienestar continuamente reiterados de todo el género humano. Se da el nombre de seguridad a la perpetuación de lo que es obra de la violencia, del fraude y del azar, y para conservar esta mentida seguridad se sacrifican implacablemente todas las fuerzas productivas del género humano. Obra Cit. pp. 440-443. En la reproducción, si prescindimos de las perturbaciones que entorpecen incluso la reproducción en una escala dada, solo pueden presentarse dos casos normales. La reproducción en escala simple, y la capitalización de la plusvalía, a acumulación. 1. Reproducción simple. En la reproducción simple, la plusvalía producida y realizada anualmente o varias veces al año, periódicamente, cuando se den varios períodos de rotación dentro del año, es consumida por quien se la apropia, por el capitalista, individualmente, es decir, improductivamente. El hecho de que el valor del producto se halle formado en parte por plusvalía y en la parte restante por la porción del valor consistente en el capital variable reproducido en él más el capital constante a él incorporado, no altera en lo más mínimo ni la cantidad ni el valor del producto total que entra constantemente en la circulación como capital mercancías y que es sustraído a ella, también constantemente, para entregarse al consumo productivo o individual, es decir, para servir de medio de producción o de medio de consumo. Si prescindirnos del capital constante, esto solo afecta a la distribución del producto anual entre obreros y capitalistas. Por tanto, aun partiendo del supuesto de la reproducción simple, una parte de la plusvalía tiene que existir constantemente en dinero y no en productos, pues de otro modo no podría convertirse de dinero en productos para los efectos del consumo. Esta transformación de la plusvalía de su primitiva forma mercancías en dinero debe ser investigada más a fondo aquí. Para simplificar el asunto se parte de la forma más simple del problema, a saber, de la circulación exclusiva de dinero metálico, de dinero consistente en un equivalente real. Según las leyes establecidas para la circulación simple de mercancías, libro 1, capitán 3 pp. 103 ss. La masa del dinero metálico existente en un país no solo debe ser suficiente para hacer circular las mercancías. Debe serlo también para hacer frente a las oscilaciones del curso del dinero, que en parte obedecen a las fluctuaciones que se observan en el ritmo de las circulaciones, en parte al cambio de precios de las mercancías y en parte a las distintas y variables proporciones en que el dinero funciona como medio de pago o como verdadero medio de circulación. La proporción en que la masa de dinero existente se divide en tesoro y en dinero circulante varía constantemente, pero la masa de dinero es siempre igual a la suma del dinero existente como dinero circulante y como tesoro. Esta masa de dinero, masa de metales preciosos, es un tesoro de la sociedad, gradualmente acumulado. La parte de este tesoro consumida por el desgaste debe reponerse anualmente, al igual que cualquier otro producto. En la realidad, esto se efectúa, mediante el cambio directo o indirecto de una parte del producto anual del país por el producto de los países productores de oro y plata. El carácter internacional de esta transacción encubre, sin embargo, su límpido desarrollo. Por tanto, para reducir el problema a su más simple y diáfana expresión, debemos partir de la hipótesis de que la producción de oro y plata se efectúa dentro del mismo país, es decir, de que la producción de estos metales forma parte de la producción social global de este país. Prescindiendo del oro y la plata destinados a la fabricación de artículos de lujo, el mínimo de la producción anual de estos metales debe ser igual al desgaste de los metales monetarios ocasionado por la circulación anual de dinero. Además, si aumenta la suma de valor de la masa de mercancías que se producen y circulan anualmente, tiene que aumentar también necesariamente la producción anual de oro y plata, siempre y cuando que la suma acrecentada de valor de las mercancías circulantes y la masa de dinero necesaria para su circulación, y el correspondiente atesoramiento, no sean compensadas por la mayor celeridad de la circulación monetaria y por la función más extensiva del dinero como medio de pago, es decir, por un mayor saldo mutuo de las compras y las ventas sin la interposición de dinero real. Una parte de la fuerza social de trabajo y una parte de los medios sociales de producción tienen que invertirse, por tanto, anualmente, en la producción de oro y plata. Los capitalistas que explotan la producción de oro y plata que, partiendo,
como lo hacemos aquí, del supuesto de la reproducción simple, solo la explotan dentro de los límites del desgaste medio anual y del consumo medio anual de oro y plata que eso ocasiona, lanzan su plusvalía, la cual, según la hipótesis establecida, consumen anualmente, sin capitalizar ninguna parte de ella, directamente a la circulación en forma de dinero, que es para ellos la forma natural y no, como en las otras ramas de producción, la forma transformada del producto. Además, por lo que se refiere a los salarios, la forma dinero en que se desembolsa el capital variable, estos son repuestos aquí igualmente, no por la venta del producto, por su transformación en dinero, sino por un producto cuya forma natural es desde el primer momento la forma dinero. Finalmente, esto ocurre también con la parte del producto de metales preciosos igual al valor del capital constante periódicamente consumido, tanto del capital constante circulante como del capital constante fijo absorbido durante el año. Fijémonos en el ciclo o en la rotación del capital invertido en la producción de metales preciosos, primeramente bajo la forma de M, P. En la medida en que, en la fase de M no está formada solamente por fuerza de trabajo y medios de producción, sino además por capital fijo, del cual solo una parte del valor es absorbida por P, es evidente que, el productor, representa una suma de dinero igual al capital variable invertido en salarios más el capital constante circulante invertido en medios de producción, más la parte de valor del capital fijo desgastado, más la plusvalía. Si la suma fuese menor, conservando el oro su valor general inalterable, la inversión del capital en minas sería improductiva o, si este fuese el caso, en términos generales, subiría en el futuro el valor del oro, comparado con las mercancías cuyo valor no aumenta. Es decir, los precios de las mercancías descenderían y, por tanto, la suma de dinero invertida en DM sería menor en el futuro. Si nos fijamos ante todo en la parte circulante del capital desembolsado en punto de partida de D, M, P. Vemos que se desembolsa, se lanza a la circulación una determinada suma de dinero para el pago de fuerza de trabajo y la compra de materiales de producción. Pero esta suma no es sustraída de nuevo a la circulación por el ciclo de este capital para ser lanzada otra vez a ella. El producto en su forma natural es ya dinero, no necesita, pues, convertirse en dinero por medio del cambio, por medio de un proceso de circulación. No pasa del proceso de producción al proceso de circulación bajo la forma de capital mercancías que necesita volver a convertirse en capital dinero, sino como capital dinero que necesita volver a convertirse en capital productivo, es decir, volver a comprar fuerza de trabajo y materiales de producción. La forma dinero del capital circulante, consumido en fuerza de trabajo y medios de producción, no es absorbida por la venta del producto, sino por la forma natural del producto mismo, es decir, no por la nueva sustracción de su valor a la circulación en forma de dinero, sino por dinero adicional, nuevamente producido. Supongamos que este capital circulante sea igual 500 libras esterlinas, el período de rotación igual 5 semanas, el período de trabajo igual 4 semanas y el período de circulación igual 1 semana solamente. Es necesario desembolsar de antemano dinero para 5 semanas, una parte en reserva de producción y otra parte como reserva en dinero para ir invirtiéndola gradualmente en el pago de salarios. Al comienzo de la sexta semana, habrán refluido 400 libras esterlinas y quedarán disponibles 100. Esta operación se repite constantemente. Aquí, como en el caso anterior, se encontrarán durante cierto tiempo del período de rotación 100 libras esterlinas constantemente en la forma vinculada. Pero estas 100 libras consistirán en dinero adicional nuevamente producido, exactamente igual que las 400 libras restantes. Este capital describe 10 rotaciones al año y el producto anual producido es igual 500 libras esterlinas oro. Aquí, el período de circulación no lo determina el tiempo que cuesta convertir la mercancía en dinero, sino el tiempo que tarda en convertirse el dinero en elementos de producción. En cualquier otro capital de 500 libras esterlinas que refluye bajo las mismas condiciones, la forma dinero constantemente renovada es la forma transformada del capital mercancías producido que se lanza a la circulación cada 4 semanas y que al venderse, es decir, mediante la sustracción periódica de la suma de dinero con cuya forma entró primitivamente en el proceso, vuelve a recobrar constantemente esta forma dinero. Aquí, por el contrario, se lanza en cada período de rotación del mismo proceso de producción al proceso de circulación una nueva masa adicional de dinero por valor de 500 libras esterlinas, para sustraer constantemente a él materiales de producción y fuerza de trabajo. Este dinero lanzado a la circulación no vuelve a sustraerse a ella por el ciclo de este capital, sino que aumenta aún más mediante las masas de oro que constantemente se producen de nuevo.
Si nos fijamos en la parte variable de este capital circulante y lo suponemos como arriba, igual 100 libras esterlinas, vemos que en una producción normal de mercancías estas 100 libras esterlinas bastarían, con una suma de 10 rotaciones, para pagar constantemente la fuerza de trabajo. Aquí, en la producción de dinero, basta con la misma suma. Pero las 100 libras esterlinas de reflujo con que se paga a la fuerza de trabajo cada 5 semanas no son ahora la forma transformada de su producto, sino una parte de su mismo producto constantemente renovado. El productor de dinero paga a sus obreros, directamente, con una parte del oro producido por él mismo. Por tanto, las 1000 libras esterlinas invertidas aquí anualmente en fuerza de trabajo y lanzadas por los obreros a la circulación no retornan por medio de la circulación a su punto de partida. En lo que se refiere al capital fijo, este requiere, en la primera inversión, el desembolso de un gran capital dinero, el cual se lanza, por tanto, a la circulación. Y como ocurre con todo capital fijo, solo refluye fragmentariamente a la vuelta de varios años. Pero refluye como una parte directa del producto, del oro, no mediante la venta del producto y su consiguiente transformación en dinero. Por tanto, no va adquiriendo gradualmente su forma de dinero mediante la sustracción de dinero a la circulación, sino mediante la acumulación de una parte correspondiente del producto. El capital dinero así restaurado no es una suma de dinero sustraída gradualmente a la circulación para compensar la suma de dinero primitivamente lanzada a ella en concepto de capital fijo. Es una masa de dinero adicional. Finalmente, por lo que se refiere a la plusvalía, esta es también igual a una parte del nuevo producto oro lanzada a la circulación en cada nuevo período de rotación, para invertirse, según la hipótesis de que partimos, improductivamente, en pago de medios de subsistencia y de artículos de lujo. Pero, según el supuesto de que aquí partimos, toda esta producción anual de oro, por medio de la cual se sustraen constantemente al mercado fuerza de trabajo y materiales de producción y se aporta constantemente a él dinero adicional, solo repone el dinero desgastado durante el año, solo sirve, por tanto, para mantener en su plenitud de medio de pago la masa social de dinero que existe constantemente, aunque en proporciones variables, bajo las dos formas de tesoro y de dinero en circulación. Según la ley de la circulación de mercancías, la masa de dinero debe ser igual al volumen de dinero necesario para la circulación, más una cantidad de dinero que se encuentra en forma de tesoro y aumenta o disminuye según la contracción o la expulsión de la circulación, pero sirve sobre todo para la formación de los necesarios fondos de reserva de medios de pago. Lo que tiene que pagarse en dinero, si no media compensación de pagos, es el valor de las mercancías. El hecho de que una parte de este valor consista en plusvalía, es decir, no le haya costado nada al vendedor de las mercancías, no altera en lo más mínimo los términos del problema. Supongamos que los productores sean todos poseedores independientes de sus medios de producción y que, por tanto, la circulación se efectúe entre los productores directos. Prescindiendo de la parte constante de su capital, podríamos dividir su producto sobrante anual, por analogía con el régimen capitalista, en dos partes. Una A, que se limita a reponer sus medios de subsistencia necesarios, y otra B, que aquellos gastan en parte en artículos de lujo y en parte destinan a ampliar la producción. A, representaría, en este caso, el capital variable y B, la plusvalía. Pero esta división no influiría para nada en el volumen de la masa de dinero necesaria para poner en circulación su producto total. Permaneciendo iguales todas las demás circunstancias, el valor de la masa de mercancías circulante sería el mismo y la misma también, por tanto, la masa de dinero necesaria para cubrirlo. Estos productores tendrían que disponer igualmente de las mismas reservas en dinero, suponiendo que fuese igual la división en períodos de rotación. Es decir, tendrían que mantener constantemente en forma de dinero la misma parte de su capital, puesto que, según el supuesto de que partimos, su producción seguiría siendo, al igual que antes, producción de mercancías. Por tanto, el hecho de que una parte del valor de las mercancías consista en plusvalía no altera absolutamente en nada la masa del dinero necesario para la explotación de la industria. Un adversario de Tooke, que se atiene a la forma le pregunta cómo se las arregla el capitalista para sustraer constantemente a la circulación más dinero del que lanza a ella. Entiéndase bien. Aquí, no se trata de la creación de plusvalía. Esta, que constituye el único misterio, se comprende por sí misma desde el punto de vista capitalista. La suma de valor empleada no sería capital si no se incrementase con una plusvalía. Por eso, como es capital por definición, la plusvalía se comprende por sí misma.
El problema no estriba, por consiguiente, en saber de dónde proviene la plusvalía, sino de dónde proviene el dinero en que la plusvalía se convierte. Pero los economistas burgueses consideran la existencia de la plusvalía como algo evidente por sí mismo. Por tanto, no solo se da por supuesta, sino que con ella se da por sobreentendido también que una parte de la masa de mercancías lanzada a la circulación consiste en producto sobrante, y representa, por consiguiente, un valor que el capitalista no lanzó a la circulación con su capital. Dan por supuesto, consiguientemente, que el capitalista lanza a la circulación, con su producto, un remanente sobre su capital, que es el que luego vuelve a sustraer a ella. El capital mercancías que el capitalista lanza a la circulación tiene mayor valor, no se explica o no se comprende de dónde proviene esto, pero es un hecho, desde el punto de vista de que ellos mismos parten, que el capital productivo sustraído por él a la circulación en forma de fuerza de trabajo y medios de producción. Partiendo de esta premisa, es claro, por tanto, por qué no solo el capitalista A, sino también B, C, D, etc., pueden sustraer constantemente a la circulación, mediante el cambio de sus mercancías, más valor que el de su capital, el primitivo y el desembolsado constantemente, en períodos sucesivos. A, B, C, D, etc., lanzan continuamente a la circulación, en forma de capital mercancías, y esta operación presenta tantos aspectos como capitales funcionan independientemente, un valor en mercancías mayor que el que retiran de ella en forma de capital productivo. Por eso pueden repartirse constantemente entre sí, es decir, retirar de la circulación, cada cual por su lado, un capital productivo, una suma de valor igual a la de sus respectivos capitales productivos desembolsados. Y, constantemente también, una suma de valor que lanzan todos ellos a la circulación en forma de mercancías, como remanente respectivo del valor de las mercancías sobre el valor de sus elementos de producción. Pero el capital mercancías, antes de volver a convertirse en capital productivo y antes de que pueda invertirse la plusvalía que encierra, necesita convertirse en dinero. ¿De dónde sale este dinero? Es un problema que parece difícil a primera vista y que ni Tocqueville ni ningún otro autor han contestado, hasta hoy. Supongamos que el capital circulante de 500 libras esterlinas desembolsado en forma de capital dinero, cualquiera que sea su período de rotación, represente el capital global circulante de la sociedad, es decir, de la clase capitalista, y que la plusvalía ascienda a 100 libras. ¿Cómo se las arregla la clase capitalista, en su conjunto, para sacar constantemente de la circulación 600 libras esterlinas, si solo lanza a ella, constantemente, 500? Primero, el capital dinero de 500 libras esterlinas, se convierte en capital productivo. Luego en el proceso de producción, se transforma en un valor mercancías de 600 libras y pone en circulación no solo un valor mercancías de 500 libras, igual al capital dinero primitivamente desembolsado, sino además una plusvalía de 100 libras, nuevamente producida. Esta plusvalía adicional de 100 libras esterlinas se lanza a la circulación en forma de mercancías. Esto no ofrece ninguna duda. Pero el dinero adicional necesario para la circulación de este valor adicional en mercancías no puede salir de esa misma operación. No debemos, pues, intentar rehuir la dificultad mediante evasivas más o menos plausibles. Por ejemplo, por lo que se refiere al capital circulante constante, es evidente que no todos lo invierten simultáneamente. Mientras que el capitalista A vende su mercancía y el capital desembolsado reviste, por tanto, para él, la forma de dinero, para el comprador B, por el contrario, su capital, existente en forma de dinero, asume ahora la forma de los medios de producción producidos precisamente por A. El mismo acto por medio del cual A restituye a su capital mercancías producido la forma dinero, reintegra el de B en su forma productiva, vuelve a convertirlo de la forma dinero, en medios de producción y fuerza de trabajo. La misma suma de dinero funciona en este proceso de doble lado como un cualquier simple acto de compra M, D. Por otra parte, al mismo tiempo que A vuelve a convertir el dinero en medios de producción, compra mercancías a C y este paga con su dinero a B, etc. El fenómeno quedaría, pues, explicado de este modo. Pero el carácter capitalista del proceso de producción no modifica en modo alguno las leyes establecidas con respecto a la cantidad del dinero circulante en la circulación de mercancías, libro 1, capitán 3 pp. 103 ss.
Por tanto, cuando se dice que el capital circulante de la sociedad que debe desembolsarse en forma de dinero asciende a 500 libras esterlinas, ya se tiene en cuenta que, si bien, por una parte, es esta la suma que debe desembolsarse de una vez, por otra parte esta suma pone en movimiento más capital productivo de 500 libras esterlinas, puesto que funciona alternativamente como fondo de dinero de varios capitales productivos. Por consiguiente, esta explicación presupone ya como existente el dinero cuya existencia trata de explicar. También podría decirse que el capitalista A produce artículos que el capitalista B consume individual e improductivamente. Que el dinero de B sirve, por tanto, para convertir en capital dinero el capital mercancías de A, convirtiendo en dinero al mismo tiempo la plusvalía de B y el capital constante circulante de A, pero con ello daríamos por resuelto, aún más directamente que en el caso anterior, el problema que se trata de resolver, a saber, ¿de dónde saca B este dinero para atender a su renta? ¿Cómo convierte en dinero por sí mismo esta parte que representa la plusvalía de su producto? Podría decirse, asimismo, que la parte del capital variable circulante que A desembolsa constantemente para pagar a sus obreros le refluye constantemente de la circulación, quedando constantemente en sus manos, inmovilizado para el pago de salarios, solo una parte variable. Sin embargo, entre la inversión y la recuperación transcurre un determinado tiempo, durante el cual el dinero empleado para el pago de salarios puede servir también, entre otras cosas, para la realización monetaria de la plusvalía. Pero sabemos, en primer lugar, que cuanto mayor sea el tiempo que haya de transcurrir, mayor tiene que ser también, necesariamente, la masa de la reserva de dinero que el capitalista ha de tener constantemente disponible. Y, en segundo lugar, los obreros invierten el dinero, compran con él mercancías, realizan, por tanto, monetariamente, en una parte proporcional, la plusvalía que en esas mercancías se contiene. Por consiguiente, el mismo dinero desembolsado en forma de capital variable sirve también, proporcionalmente, para convertir en dinero la plusvalía. No podemos entrar aquí más a fondo en este problema. Diremos únicamente que el consumo de toda la clase capitalista y de las personas improductivas que giran alrededor de ella discurre paralelamente con el consumo de la clase obrera, por cuya razón los capitalistas tienen que lanzar dinero a la circulación a la par con el que lanzan los obreros, para invertir su plusvalía como renta, lo cual supone una cantidad igual de dinero que se sustrae a la circulación. La explicación que acabamos de dar no haría sino reducir la cantidad necesaria, pero no la suprimiría. Finalmente podría decirse que constantemente se lanza a la circulación una gran cantidad de dinero en las primeras inversiones de capital fijo, el cual solo se va sustrayendo a ella gradual y fragmentariamente, a lo largo de los años, por los mismos que lo ponen en circulación. ¿No puede esta suma bastar para convertir en dinero la plusvalía? A esto debe contestarse que en la suma de las 500 libras esterlinas, en la que se incluye también el atesoramiento para el fondo de reserva necesario, va implícito ya su empleo como capital fijo, ya sea por el mismo que la pone en circulación o por otro cualquiera. Además, la suma invertida para la adquisición de los productos que sirven de capital fijo entraña ya el supuesto de que ha sido pagada también la plusvalía contenida en estas mercancías, y de lo que se trata es precisamente de saber de dónde proviene este dinero. La contestación general a esta pregunta ya se ha dado. Cuando se pone en circulación una masa de mercancías de X por 1000 libras esterlinas, la cantidad de dinero necesaria para esta circulación no cambia en lo más mínimo por el hecho de que en el valor de esta masa de mercancías se contenga o no una plusvalía, de que la tal masa de mercancías se haya producido o no sobre bases capitalistas. Llegarnos, pues, a la conclusión de que el problema de por sí no existe. Partiendo de una serie de consideraciones dadas, el ritmo de circulación del dinero, etc., se necesita una determinada suma de dinero para que circule el valor mercancías de X por 1000 libras esterlinas, independientemente del hecho de que al productor directo de estas mercancías le corresponda una cantidad mayor o menor de su valor. El problema que aquí pueda existir, suponiendo que exista alguno, coincide con el problema general, que es el de saber de dónde proviene la suma de dinero necesaria para la circulación de las mercancías dentro de un país. Sin embargo, es indudable que, desde el punto de vista de la producción capitalista, existe la apariencia de un problema especial. Aquí, es el capitalista, en efecto, el que aparece como punto de partida, como el que lanza el dinero a la circulación. El dinero que los obreros invierten en comprar y pagar sus medios de subsistencia existe previamente bajo la forma de dinero del capital variable y, por tanto, es puesto primitivamente en circulación por el capitalista, como medio de compra o de pago de la fuerza de trabajo.
Además, el capitalista lanza a la circulación el dinero que primitivamente asume en sus manos la forma dinero de su capital constante, circulante y fijo, que invierte como medio de compra y de pago de medios de trabajo y materiales de producción. Fuera de esto, el capitalista ya no actúa como punto de partida de la masa de dinero circulante. A partir de ahora, solo existen dos puntos de partida: el capitalista y el obrero. Todas las demás categorías de personas tienen que obtener el dinero para los servicios que presten de estas dos clases o son, en la medida en que lo perciban sin contraprestación alguna, coposeedores de plusvalía en forma de renta, de interés etc. Pero el hecho de que la plusvalía no se quede íntegramente en el bolsillo del capitalista industrial, sino que deba repartirla con otras personas, nada tiene que ver con el problema de que estamos tratando. Lo que interesa es saber cómo convierte en dinero su plusvalía y no cómo se distribuye luego el dinero así obtenido. Por consiguiente, para nuestro caso es como si el capitalista fuese poseedor único y exclusivo de la plusvalía. En cuanto al obrero, ya hemos dicho que es simplemente un punto de partida secundario, pues el punto primario de partida del dinero que aquel lanza a la circulación es el capitalista. El dinero desembolsado primeramente como capital variable se halla ya describiendo su segunda rotación cuando el obrero lo emplea en comprar y pagar sus medios de subsistencia. La clase capitalista constituye, pues, el punto de partida único de la circulación monetaria. Si necesita 400 libras esterlinas para pagar medios de producción y 100 para pagar fuerza de trabajo, lanza a la circulación 500 libras. Pero la plusvalía contenida en el producto, suponiendo que su cuota sea de 100%, es igual a un valor de 100 libras esterlinas. ¿Cómo puede retirar constantemente 600 libras, si no lanza a ella constantemente más de 500? De la nada no sale nada. La clase capitalista en su conjunto no puede retirar de la circulación lo que no ha lanzado previamente a ella. Aquí, pasamos por alto la circunstancia de que la suma de dinero de 400 libras esterlinas tal vez baste, con 10 períodos de rotación, para hacer circular medios de producción por valor de 4.000 libras esterlinas y trabajo por valor de 1.000 libras, y que las 100 restantes sean también suficientes para la circulación de 1.000 libras esterlinas de plusvalía. Esta relación existente entre la suma de dinero y el valor mercancías puesto en circulación por ella no afecta para nada a nuestro problema. Este sigue en pie. Si no circulasen repetidas veces las mismas monedas, serían necesarias 5.000 libras esterlinas como capital puesto en circulación y harían falta 1.000 libras para realizar monetariamente la plusvalía. Interesa saber de dónde sale este último dinero, sean 1.000 libras o 100. Se trata, desde luego, de un remanente sobre el capital dinero lanzado a la circulación. En realidad, por paradójico que ello pueda parecer a primera vista, es la propia clase capitalista la que pone en circulación el dinero que sirve para realizar la plusvalía que en las mercancías se contiene. Pero, bien entendido que no lo lanza a la circulación como dinero desembolsado, es decir, como capital. Lo lanza como medio de compra para su consumo individual. No es, por tanto, dinero adelantado por ella, aunque constituya el punto de partida de su circulación. Tomemos, como ejemplo, un determinado capitalista, VGR. Un arrendatario, en el momento de iniciar sus negocios. Durante el primer año desembolsa un capital dinero, de 5.000 libras esterlinas supongamos, destinado a comprar y pagar medios de producción, 4.000 libras, y fuerza de trabajo, 1.000 libras. Supongamos que la cuota de plusvalía sea del 100% y la plusvalía apropiada por este capitalista igual 1.000 libras esterlinas. Las 5.000 libras anteriores representan todo lo que desembolsa como capital dinero. Pero, además, tiene que vivir, y no puede sacar ningún dinero de su explotación antes del final del año. Supongamos que su consumo ascienda a 1.000 libras esterlinas. Tiene necesariamente que poseer esta cantidad. Claro está que, según él se la tiene que adelantar él mismo durante el primer año. Sin embargo, este adelanto, que aquí solo tiene una significación subjetiva, quiere decir, pura y simplemente, que durante el primer año tiene que cubrir su consumo individual con dinero sacado de su propio bolsillo, en vez de pagarlo con la producción arrancada gratis a sus obreros. Este dinero no es desembolsado por él como capital. Lo gasta, lo paga como equivalente de los medios de subsistencia consumidos por él. Este valor es invertido por él en dinero, lanzado a la circulación para retirar de ella el valor correspondiente en mercancías. Este valor en mercancías es el que consume. No guarda, pues, ya la menor relación con su valor. El dinero con que el capitalista lo paga existe como elemento de dinero circulante.
Pero el valor de este dinero lo ha retirado de la circulación en forma de productos y con los productos en que existía se destruye también su valor. Al final del año, nuestro capitalista pone en circulación un valor en mercancías de 6.000 libras esterlinas, y lo vende. Con ello, refluye a él. 1. El capital dinero de 5.000 libras por él desembolsado. 2. La plusvalía de 1.000 libras convertida en dinero. El capitalista ha desembolsado, ha lanzado a la circulación como capital 5.000 libras esterlinas y retira de ellas 6.000, 5.000 que representan el capital y 1.000 que constituyen la plusvalía. Estas 1.000 libras esterlinas se realizan monetariamente con el dinero que él mismo ha puesto en circulación, no como capitalista, sino como consumidor. Ahora, estas 1.000 libras refluyen a él como la forma dinero de la plusvalía por él producida. Y a partir de ahora, todos los años se repite la misma operación. Pero desde el segundo año, las 1.000 libras esterlinas gastadas por él son ya constantemente la forma transformada, la forma dinero de la plusvalía que produce. Plusvalía que gasta anualmente y que anualmente revierte a él. Si su capital describiese más rotaciones durante el año, esto no alteraría para nada la cosa, pero sí la duración del plazo y, por tanto, la magnitud de la suma que tendría que poner en circulación, además del capital dinero por él desembolsado, para atender a su consumo individual. Este dinero no es puesto en circulación por el capitalista como capital. Pero, indudablemente para ser capitalista se necesita estar en condiciones de vivir, hasta el reflujo de la plusvalía, de los medios existentes en su poder. En este caso, se partía del supuesto de que la suma de dinero que el capitalista lanza a la circulación para atender a su consumo individual hasta que su capital empieza a refluir, equivale exactamente a la plusvalía por él producida y que, por tanto, ha de ser convertida en dinero. Es, indudablemente, en lo que se refiere al capitalista individual, una hipótesis arbitraria. En cambio, tiene que ser necesariamente cierta con respecto a la clase capitalista en su conjunto, a base de la producción simple. Expresa simplemente lo que expresa este sistema de reproducción, a saber, que se consume improductivamente toda la plusvalía, pero solo esta, sin tocar en lo más mínimo al capital constitutivo inicial. Arriba, partíamos del supuesto de que la producción total de metales preciosos, igual 500 libras esterlinas, solo basta para reponer el desgaste monetario. Los capitalistas productores de oro poseen en oro todo su producto, tanto la parte de este que se destina a reponer el capital constante y el variable como la que consiste en plusvalía. Una parte de la plusvalía de la sociedad se halla formada, pues, por oro y no por productos que hayan de convertirse en dinero mediante la circulación. Consiste desde el primer momento en oro y se lanza a la circulación para retirar de ella productos. Lo mismo podemos decir aquí del salario, del capital variable, y de la reposición del capital constante desembolsado. Por tanto, aunque una parte de la clase capitalista lanza a la circulación un valor mercancías mayor, por la plusvalía, que el capital dinero por ella desembolsado, otra parte pondrá en circulación un valor dinero mayor, por la plusvalía, que el valor mercancías que sustrae constantemente a ella para la producción de oro. Si una parte de los capitalistas retira constantemente de la circulación más dinero del que lanza a ella, la parte que produce oro incorpora a ella, en cambio, constantemente, más dinero del que toma de ella en medios de producción. Si bien una parte de este producto de 500 libras esterlinas oro representa la plusvalía de sus productores, la suma en su totalidad se destina, sin embargo, a reponer el dinero necesario para la circulación de las mercancías. No interesa, para estos efectos, saber que una parte se destina a convertir en dinero la plusvalía de las mercancías y que parte a hacer lo mismo con los demás elementos de valor contenidos en ellas. El hecho de que la producción de oro se desplace del país productor a otros países no altera en lo más mínimo la cosa. Una parte de la fuerza social de trabajo y de los medios sociales de producción en el país A se convierte en un producto, por ejemplo, lienzo por valor de 500 libras esterlinas, exportado al país B, para comprar allí oro. El capital productivo empleado así en el país A no lanza al mercado de este país mercancías, a diferencia de dinero. Para estos efectos, es exactamente lo mismo que si se emplease directamente en la producción de oro. Este producto de A aparece representado por 500 libras esterlinas oro y solo entra como dinero en la circulación del país A. La parte de la plusvalía social contenida en este producto existe directamente en forma de dinero y para el país A no tiene ninguna otra forma de existencia.
Y aunque para los capitalistas que producen el oro solo una parte del producto represente plusvalía y otra parte se destine a reponer el capital, el problema de cuánto oro de este, después de cubrir el capital circulante constante, se destina a reponer el capital variable y cuánto representa la plusvalía depende exclusivamente de las proporciones relativas que representen el salario y la plusvalía dentro del valor de las mercancías circulantes. La parte que representa plusvalía se distribuye entre los diversos miembros de la clase capitalista. Aunque la invierten constantemente en el consumo individual, obteniéndola otra vez mediante la venta de nuevos productos, estas compras y ventas son precisamente las que hacen circular entre ellos el dinero necesario para realizar monetariamente la plusvalía. Una parte de la plusvalía social se halla, sin embargo, bajo la forma dinero, aun cuando en porciones variables, en el bolsillo del capitalista, lo mismo que una parte del salario se halla, por lo menos durante una parte de la semana, bajo forma de dinero, en el bolsillo del obrero. Y esta parte no se halla limitada por la parte de producto oro que forma originalmente la plusvalía de los capitalistas productores de oro, sino, como hemos dicho, por la proporción en que el producto superior de 500 libras esterlinas se distribuye entre capitalistas y obreros y en que el stock de mercancías circulantes se halla formado por plusvalía y por los demás elementos integrantes del valor. Sin embargo, la parte de la plusvalía que no existe bajo forma de otras mercancías, sino en dinero al lado de ellas, solo puede consistir en una parte del oro anualmente producido en la medida en que una parte de la producción anual de oro circule para la realización de la plusvalía. La otra parte del dinero que se halla constantemente, en proporciones variables, como la forma dinero de su plusvalía, en manos de la clase capitalista, no es elemento del oro producido anualmente, sino de las masas de dinero acumuladas con anterioridad en el país. Según el supuesto de que aquí partimos, la producción anual de oro de 500 libras esterlinas solo alcanza exactamente para reponer el dinero desgastado anualmente. Si nos fijamos, por tanto, solamente en estas 500 libras esterlinas y prescindimos de la parte de la masa de mercancías producida anualmente y que circula por medio del dinero anteriormente acumulado, vernos que la plusvalía producida en forma de mercancías se encuentra en la circulación con el dinero necesario para realizarse en moneda precisamente porque de otra parte se produce en el año la plusvalía necesaria en forma de oro. Y lo mismo puede decirse de las otras partes del producto oro de 500 libras esterlinas que reponen el capital dinero desembolsado. Hemos de observar, a este propósito, dos cosas. En primer lugar, de lo dicho se desprende que la plusvalía invertida por los capitalistas en dinero, al igual que el capital variable y el resto del capital productivo desembolsado en dinero por ellos, es en realidad producto de los obreros, concretamente de los obreros que trabajan en la producción de oro. Estos producen de nuevo tanto la parte del producto oro que se les desembolsa en forma de salarios como aquella otra parte en que directamente se materializa la plusvalía del productor capitalista de oro. Finalmente, la parte del producto oro que se limita a reponer el capital constante invertido en su producción reaparece bajo forma de oro, y siempre en productos, gracias al trabajo desplegado anualmente por los obreros. En la fase inicial de la industria, es desembolsada por el capitalista en dinero que no forma parte de la nueva producción, sino de la masa de dinero social circulante. En cambio, a partir del momento en que se repone ya con nuevo producto, con dinero adicional, representa el producto anual del trabajo del obrero. El desembolso del capitalista no es tampoco, en este caso, más que una simple forma, basada en el hecho de que el obrero no posee sus medios propios de producción, ni dispone durante esta de los medios de subsistencia producidos por los demás obreros. En segundo lugar, por lo que se refiere a la masa de dinero que existe independientemente de esta reposición anual de 500 libras esterlinas, en parte en forma de tesoro y en parte bajo la forma de dinero circulante, la situación es y tiene que ser necesariamente la misma. Originariamente, tuvo que comportarse por fuerza como estas 500 libras esterlinas se comportan anualmente. Al final del presente apartado, volveremos sobre este punto. Antes, queremos hacer algunas otras observaciones. Hemos visto, al estudiar la rotación, que, en igualdad de circunstancias, al cambiar la duración de los períodos de rotación, cambian también las masas de capital dinero necesarias para mantener la producción en la misma escala. Por consiguiente, la elasticidad de la circulación de dinero deberá ser lo bastante grande para adaptarse a estas alternativas de expansión y contracción.
Si partimos, además, del supuesto de que, permaneciendo iguales las demás circunstancias, entre ellas, la duración, la intensidad y la productividad de la jornada de trabajo, cambia la distribución del producto de valor entre el salario y la plusvalía, porque aumente el primero y se reduzca la segunda, o viceversa, vemos que esto no afecta para nada a la masa del dinero circulante. Este cambio puede operarse sin que medie ninguna expansión o contracción de la masa de dinero que se halla en circulación. Fijémonos, concretamente, en el caso en que los salarios experimentan un alza general y en que, por tanto, partiendo de las condiciones indicadas, desciende de un modo general la cuota de la plusvalía y en que, además, según la hipótesis de que se parte, no sufre alteración alguna el valor de la masa circulante de valor. En este caso, aumentará indudablemente, el capital dinero que es necesario desembolsar como capital variable en las mismas proporciones exactamente en que aumenta la masa de dinero necesaria para llenar la función de capital variable, disminuirá la plusvalía y también, como es lógico, la masa de dinero necesaria para su realización. La suma de la masa de dinero necesaria para la realización del valor de las mercancías no resulta afectada para nada por este cambio, como tampoco el valor mismo de las mercancías. El precio de costo de la mercancía aumenta para cada capitalista de por sí, pero su precio social de producción permanece intacto. Lo que se altera es la proporción en que, independientemente de la parte constante del valor, se divide el precio de producción de las mercancías en salario y ganancia. A esto se nos dice que una mayor inversión de capital dinero variable, se parte, naturalmente, del supuesto de que el valor del dinero no ha variado, significa una masa mayor de medios pecuniarios en manos de los obreros. Esto trae como consecuencia una mayor demanda de mercancías por parte de ellos. Como consecuencia del mismo fenómeno aumenta también el precio de las mercancías. Se dice, asimismo, al subir los salarios, los capitalistas aumentan los precios de sus mercancías. El alza general de los salarios determina en ambos casos una subida de los precios de las mercancías. Por tanto, será necesaria una masa mayor de dinero para hacer circular las mercancías, cualquiera que sea la explicación que se dé de la subida de los precios. Respuesta a la primera versión. La subida de los salarios traerá como consecuencia una mayor demanda de artículos de primera necesidad por parte de los obreros. Y aumentará también, aunque en menor grado, su demanda de artículos de lujo o se iniciará su demanda de objetos que antes no entraban en la órbita de su consumo. La demanda repentina y en mayor escala de artículos de primera necesidad hará subir incondicionalmente, de momento, sus precios. Consecuencia. Una parte mayor del capital social se empleará en la producción de artículos de primera necesidad y una parte menor en la de artículos de lujo, puesto que bajará el precio de estos al disminuir la plusvalía, disminuyendo con ella la demanda de los capitalistas en este terreno. Y aunque los obreros adquieran artículos de lujo, la subida de sus salarios, en esta extensión, no repercute sobre el aumento de precios de dichos artículos, pues lo único que hace es desplazar los compradores de esta clase de mercancías. En la misma proporción en que aumenta el consumo de artículos de lujo por parte de los obreros, disminuye el consumo de estas mercancías por parte de los capitalistas, Boylat out. Tras algunas vacilaciones, sigue oscilando una masa de mercancías del mismo valor que antes. Y en cuanto a las oscilaciones momentáneas, su único resultado consistirá en lanzar a la circulación interior del país el capital dinero ocioso que antes buscaba salida en operaciones bursátiles de especulación o en el extranjero. Respuesta a la segunda versión. Si dependiese de los productores capitalistas el subir a su antojo los precios de sus mercancías, podrían hacerlo y lo harían, indudablemente, sin necesidad de subir los salarios. Los salarios no subirían nunca al bajar los precios de las mercancías. La clase capitalista no se opondría jamás a los sindicatos, puesto que podría hacer siempre y en cualesquier circunstancias lo que en la actualidad hace de hecho excepcionalmente en determinadas circunstancias especiales, en circunstancias locales, por decirlo así, a saber, aprovecharse de cualquier alza de los salarios para aumentar en una proporción mucho mayor los precios de las mercancías, es decir, para obtener mayores ganancias. La afirmación de que los capitalistas pueden aumentar los precios de los artículos de lujo porque disminuye la demanda de esta clase de mercancías, al disminuir la demanda de los capitalistas, cuyos medios de compra para estos fines han quedado reducidos, representaría una originalísima aplicación de la ley de la oferta y la demanda. A menos que se opere un desplazamiento de los compradores de estos artículos, viniendo los obreros a llenar los vacíos que dejan los capitalistas, y en la medida en que este desplazamiento se produce,
La demanda de los obreros no influye en el alza de precios de los artículos de primera necesidad, pues la parte del aumento de salarios que los obreros destinan a comprar artículos de lujo no pueden emplearla al mismo tiempo en adquirir artículos de primera necesidad. Los precios de los artículos de lujo descienden por la razón contraria, por la disminución de la demanda. Esto hace que una parte del capital se retire de su producción hasta que su oferta se reduzca en la medida que corresponde a su distinto papel en el proceso social de producción. Al reducirse la producción, estos artículos recobran, siempre y cuando que su valor permanezca intacto, sus precios normales. Mientras dure esta contracción o este proceso de compensación, afluirá constantemente, si los precios de los medios de subsistencia suben, a la producción de estos la misma masa de capital que se retira de la otra rama de producción, hasta el momento en que el mercado se sature. Al llegar ese momento, se restablecerá el equilibrio y el final de todo este proceso será que el capital de la sociedad, incluido por tanto el capital dinero, se distribuirá en diferente proporción entre la producción de artículos de primera necesidad y la de artículos de lujo. Toda esta objeción se reduce a un tiro de alarma de los capitalistas y de sus psicofantes en el terreno de la economía. Los hechos que sirven de pretexto para este tiro de alarma son de tres clases. 1. Es una ley general de la circulación del dinero que, al aumentar la suma de precios de las mercancías circulantes, lo mismo si este aumento de la suma de precios se refiere a la misma masa de mercancías o a una masa mayor, siempre y cuando que las demás circunstancias no varíen, aumenta la masa. Los salarios suben, aun cuando raras veces y solo por excepción proporcionalmente, cuando suben los precios de los artículos de primera necesidad. Su subida es consecuencia y no causa de la subida de los precios de las mercancías. 2. Una subida parcial o local de los salarios, es decir, una subida que solo afecta a determinadas ramas concretas de producción, puede traducirse en un alza local de precios de los productos de estas ramas. Pero incluso esto depende de una serie de circunstancias. Por ejemplo, de que no se hagan descender en proporciones normales los salarios y de que, por tanto, la cuota de ganancia no sea anormalmente alta, de que el mercado para estas mercancías no se restrinja a consecuencia de la subida de precios, de que, por consiguiente, la subida de precios no haga necesaria una contracción previa de la demanda, etc. 3. Una subida general de los salarios hace que suban los precios de las mercancías producidas por las ramas industriales en las que predomina el capital variable y que bajen, en cambio, los de aquellas en que predomina el capital constante o el capital fijo. Al estudiar la circulación simple de mercancías, libro 1, capitán 3, 2 pp. 69-79, vimos que, aun cuando dentro de la circulación de cada cantidad determinada de mercancías su forma dinero tiende siempre a disminuir, el dinero que en la metamorfosis de una mercancía tiende necesariamente a desaparecer de manos de uno, ocupa su puesto en manos de otro, lo que quiere decir que el cambio o la reposición no solo versan siempre sobre mercancías, sino que este cambio o esta reposición se efectúan siempre por medio de dinero o acompañados por él. Al sustituirse una mercancía por otra, queda siempre adherida a una tercera mano la mercancía dinero. La circulación suda constantemente dinero. Libro 1, pp. 77s. Este mismo hecho se expresa, a base de la producción capitalista de mercancías, en la circunstancia de que una parte del capital existe constantemente en forma de capital dinero y de que una parte de plusvalía se halla también constantemente bajo forma de dinero en manos de su poseedor. Prescindiendo de esto, el ciclo del dinero, es decir, el reflujo del dinero a su punto de partida, es considerado como momento de la rotación del capital, un fenómeno completamente distinto e incluso contrapuesto a la circulación del dinero, que expresa su constante alejamiento del punto de partida a través de una serie de manos. Libro 1, pp. 79s. Sin embargo, la rotación acelerada implica eo ipso una circulación acelerada. En primer lugar, por lo que se refiere al capital variable, si, por ejemplo, un capital, dinero de 500 libras esterlinas describe en forma de capital variable 10 rotaciones al año, es evidente que esta parte alícuota de la masa de dinero circulante hace circular 10 veces su suma de valor igual 5.000 libras esterlinas. Circula 10 veces al año entre capitalistas y obreros. El obrero es pagado y paga 10 veces al año con la misma parte alícuota de la masa de dinero circulante. Si, con la misma escala de producción, este capital variable solo describiese una rotación al año, la masa de 5.000 libras esterlinas circularía una sola vez. Supongamos, además, que la parte constante del capital circulante sea igual 1.000 libras esterlinas.
Si el capital describe 10 rotaciones, el capitalista venderá 10 veces al año su mercancía, en la que va incluida también, como es lógico, la parte circulante constante de su valor. La misma parte alícuota de la masa de dinero circulante, igual 1000 libras esterlinas, pasa 10 veces al año de manos de sus poseedores a manos del capitalista. Son 10 desplazamientos de este dinero de unas manos a otras. En segundo lugar, el capitalista comprará medios de producción 10 veces al año, lo que supone otras 10 circulaciones del dinero de unas manos a otras. Con 1000 libras esterlinas en dinero el capitalista industrial vende mercancías por valor de 10.000 y compra otras por la misma cantidad. Y si la circulación de las 1000 libras se repitiese 20 veces, haría circular un stock de mercancías por valor de 20.000 libras. Finalmente, al acelerarse la rotación circula también con mayor rapidez la parte del dinero que realiza la plusvalía. En cambio, una circulación más rápida del dinero no implica, a la inversa, necesariamente, una rotación más acelerada del capital y, por tanto, una rotación más rápida del dinero. Es decir, no implica forzosamente un acortamiento y una renovación más rápida del proceso de reproducción. La circulación del dinero se acelera siempre que se efectúa con la misma masa de dinero una masa mayor de transacciones. Este fenómeno puede darse también con los mismos períodos de reproducción del capital, por efecto de ciertos cambios efectuados en la técnica de circulación del dinero. Además, puede aumentar la masa de las transacciones en que circula dinero sin expresar una circulación real de mercancías, con las llamadas operaciones diferenciales en bolsa, etc. Por otra parte, puede ocurrir que desaparezca por completo la circulación de dinero. Por ejemplo, cuando el agricultor sea el mismo terrateniente no se efectuará la circulación de dinero que en otro caso medía entre el terrateniente y el arrendatario. Cuando el capitalista industrial sea el mismo propietario del capital, no habrá lugar para la acostumbrada circulación entre el capitalista y el financiero que le abre crédito. Aquí no es necesario que entremos a examinar a fondo lo que se refiere a la formación originaria de un tesoro de dinero en un país y a su apropiación por unos cuantos. El régimen capitalista de producción, que tiene como base el trabajo asalariado y, por tanto, el pago de los obreros en dinero y, en general, la transformación de las prestaciones naturales en prestaciones pecuniarias, solo puede desarrollarse en gran escala y a fondo en aquellos países en que exista una masa de dinero suficiente para la circulación y el atesoramiento, fondos de reserva, etc., condicionado por ella. Esta premisa es histórica, aunque no debe interpretarse la cosa como si primero se formase una masa suficiente de dinero y luego se desarrollase la producción capitalista. Esta se desarrolla, en realidad, a la par con el desarrollo de sus condiciones, y una de ellas es la afluencia de metales preciosos en cantidad suficiente. He aquí por qué, a partir del siglo XVI, la afluencia cada vez mayor de metales preciosos constituye un momento esencial en la historia del desarrollo de la producción capitalista. Pero si nos fijamos en la afluencia ulterior de material monetario, ya a base del régimen capitalista de producción, vemos que, por una parte, se lanza a la circulación plusvalía en forma de productos sin que exista el dinero necesario para su realización monetaria, y que, por otra parte, se hace lo mismo con la plusvalía en forma de oro, sin que previamente se transforme el producto en dinero. Las mercancías adicionales que necesitan convertirse en dinero se encuentran con la suma de dinero necesaria para ella ya que, por lo demás, no el cambio, sino la producción, se encarga de lanzar a la circulación el oro y la plata, que necesitan convertirse, a su vez, en mercancías. 2. Acumulación y reproducción ampliada. Cuando la acumulación se efectúa en forma de reproducción en escala ampliada, es evidente que no plantea ningún problema nuevo con respecto a la circulación del dinero. En primer lugar, el capital dinero adicional necesario para la función del capital productivo creciente es suministrado por la parte de la plusvalía realizada lanzada a la circulación por los capitalistas como capital dinero, en vez de ser puesta en circulación como forma dinero de la renta. El dinero se halla ya en manos de los capitalistas. Lo único que difiere es su empleo. Como resultado del funcionamiento del capital productivo adicional, se pone en circulación, a modo de producto suyo, una masa adicional de mercancías. Con esta masa adicional de mercancías se lanza a la circulación, al mismo tiempo, una parte del dinero adición necesario para su realización, siempre y cuando, concretamente, que el valor de esta masa de mercancías sea igual al valor del capital productivo consumido para producirla. Esta masa adicional de dinero se desembolsa precisamente como un capital dinero adicional y refluye, por tanto, a manos del capitalista mediante la rotación de su capital.
Y aquí vuelve a presentarse el mismo problema que nos salía al paso más arriba. ¿De dónde sale el dinero adicional para realizar la plusvalía adicional existente ahora bajo forma de mercancías? Y la respuesta general a esta pregunta es también la misma que arriba. La suma de precios de la masa de mercancías circulante manuscrita, no porque hayan subido los precios de una masa de mercancías, sino porque la masa de las mercancías que ahora se hallan en circulación es compensada por una baja de los precios. El dinero adicional necesario para la circulación de esta masa mayor de mercancías, de valor superior, debe obtenerse por uno de dos modos. O economizando todavía más en la masa de dinero circulante, bien mediante el mecanismo de la compensación de pagos, etc., bien empleando medios que aceleren la circulación de las mismas monedas, o poniendo en circulación una parte del dinero atesorado. Esto último no implica solamente el empleo activo como medio de compra o de pago del capital dinero que hasta ahora permanece ocioso, o bien la circulación activa para la sociedad del capital dinero utilizado como fondo de reserva, sin dejar de cumplir esta función con respecto a su poseedor, como ocurre con los depósitos bancarios empleados constantemente para hacer préstamos, sino además que los fondos monetarios de reserva estancados se economicen. Para que el dinero fluya constantemente como moneda, es necesario que ésta se cuaje constantemente como dinero. La circulación constante de la moneda se halla condicionada por su constante estancamiento, en proporciones mayores o menores, en fondos de reserva monetarios que brotan por todas partes dentro de la circulación y la condicionan, cuya formación, distribución, disolución y reproducción cambian continuamente, cuya existencia desaparece sin cesar y cuya desaparición subsiste incesantemente. A. Smith ha expresado esta transformación incesante de la moneda en dinero y del dinero en moneda en el sentido de que todo poseedor de mercancías debe tener siempre en reserva, además de la mercancía especial que vende, una determinada suma de la mercancía general, para sus compras. Ya veíamos que, en la circulación M de M, el segundo eslabón de M se fracciona constantemente en una serie de compras que no se efectúan de una vez, sino sucesivamente a lo largo del tiempo, de tal modo que una porción de D circula como moneda, mientras otra porción descansa como dinero. Aquí, el dinero solo es, en realidad, moneda en suspenso y los distintos elementos integrantes de la masa monetaria circulante aparecen siempre alternativamente revistiendo tan pronto una forma como otra. Esta primera transformación del medio de circulación en dinero solo representa, pues, un momento técnico de la misma circulación del dinero. Karl Marx, Contribución a la crítica de la economía política, 1859, pp. 105s. Se emplea la palabra moneda, por oposición a dinero, para designar el dinero en su función de simple medio de circulación por oposición a sus otras funciones. Cuando todos estos medios no basten, se debe recurrir a la producción adicional de oro, lo que para los efectos es lo mismo, al cambio directo o indirecto por oro, producto de los países productores de metales preciosos, de una parte del producto adicional. La suma total de la fuerza de trabajo y de los medios sociales de producción invertidos como medios de circulación en la producción anual de oro y plata representa una partida importante de los Volkspreis del régimen capitalista de producción y de todo régimen basado en la producción de mercancías. Sustrae el empleo social una suma proporcional de posibles medios adicionales de producción y de consumo, es decir, una parte proporcional de la riqueza efectiva. En la medida en que, partiendo de una escala dada e invariable de la producción o de un determinado grado de extensión, se reducen los gastos de esta maquinaria tan cara de circulación, aumenta la fuerza productiva del trabajo social. Por consiguiente, en la medida en que los recursos que se van perfeccionando con el régimen de crédito surten este efecto, aumenta directamente la riqueza capitalista, bien porque de este modo se efectúe sin intervención alguna de dinero real una gran parte del proceso social de producción y de trabajo, bien porque se eleve así la capacidad de funcionamiento de la masa de dinero que se halla realmente en funciones. Queda resuelto de este modo el absurdo problema de si la producción capitalista, incluso considerada solamente desde este punto de vista, podría mantenerse con su desarrollo actual sin el sistema de crédito, es decir, a base de una circulación puramente metálica. No podría mantenerse, evidentemente. Tropezaría, por el contrario, con obstáculos en el volumen de la producción de metales preciosos. Por otra parte, no hay que formarse tampoco ideas místicas acerca de la capacidad productiva del sistema de crédito, en la medida en que moviliza, o pone en circulación capital dinero. Pero no es este el lugar indicado para seguir desarrollando este problema.
Estudiemos ahora el caso en que no se opera verdadera acumulación, es decir, una ampliación directa de la escala de producción, sino en que una parte de la plusvalía realizada se acumula como fondo de reserva para un tiempo más largo o más corto, para convertirse más tarde en capital productivo. La cosa es evidente cuando el dinero así acumulado es dinero adicional. Este dinero solo puede ser una parte del oro adicional procedente de los países productores de este metal. Debe tenerse presente que el producto nacional entregado a cambio de este oro deja de existir dentro del país. Emigra al extranjero, en sustitución del oro que afluye a él. Si, por el contrario, se parte del supuesto de que sigue circulando en el país la misma masa de dinero que antes, esto quiere decir que el dinero acumulado y el que se acumula procede de la circulación y que lo único que cambia es su función. De dinero circulante se convierte en un capital dinero que va formándose gradualmente, en capital dinero latente. El dinero que aquí se acumula es la forma dinero de las mercancías vendidas, y concretamente de aquella parte de su valor que representa plusvalía para quien lo posee. Aquí, se parte del supuesto de que no existe un sistema de crédito. El capitalista que acumula este dinero ha vendido, en la parte correspondiente, sin comprar. Si enfocamos este proceso parcialmente, resultará inexplicable. Una parte de los capitalistas retiene una parte del dinero obtenido por la venta de su producto, sin retirar por ello producto alguno del mercado. En cambio, otra parte convierte todo su dinero en producto, con excepción del capital dinero constantemente necesario para poder seguir explotando la producción. Una parte del producto que se lanza al mercado como portador de plusvalía está formado por medios de producción o por los elementos reales del capital variable, por artículos de primera necesidad. Puede, por tanto, utilizarse directamente para ampliar la producción. Pues no se da por supuesto, en modo alguno, que una parte de los capitalistas acumule capital dinero mientras los demás consume íntegramente su plusvalía, sino simplemente que una parte efectúa su acumulación en forma de dinero, forma capital dinero latente, mientras que los demás acumulan de un modo efectivo, es decir, amplían la escala de producción, amplían realmente su capital productivo, la masa de dinero existente sigue siendo suficiente para cubrir las necesidades de la circulación, aun cuando una parte de los capitalistas se dedique alternativamente a acumular dinero, mientras la parte restante amplía la escala de producción, y viceversa. Además, la acumulación de dinero en uno de los lados puede llevarse a cabo sin que medie dinero contante, por la simple acumulación de créditos. Pero la dificultad surge cuando partimos del supuesto no de una acumulación parcial, sino de la acumulación general del capital dinero entre la clase capitalista en su conjunto. Fuera de esta clase no existe, según el supuesto de que aquí se parte, régimen general y exclusivo de producción capitalista, más clase que la obrera. Todo lo que la clase obrera compra equivale a la suma de sus salarios, a la suma del capital variable desembolsado por la clase capitalista en su totalidad. Este dinero refluye a la clase capitalista por medio de la venta de sus productos a la clase obrera. De este modo, el capital variable por ella desembolsado recobra su primitiva forma dinero. Supongamos que la suma del capital variable sea igual X por 100 libras esterlinas, es decir, igual a la suma, no del capital variable desembolsado, sino del capital variable empleado durante el año. El hecho de que se desembolse durante el año, según la velocidad de rotación de este capital variable, mucho o poco dinero, no altera en lo más mínimo los términos del problema que tenemos planteado. Con este capital de X por 100 libras esterlinas, la clase capitalista compra una determinada masa de fuerza de trabajo o paga salarios a determinado número de obreros. Primera transacción. Los obreros, con la misma suma, compran a los capitalistas una determinada cantidad de mercancías, haciendo así refluir a manos de los capitalistas la suma de X por 100 libras esterlinas. Segunda transacción. Y este proceso se repite continuamente. Por tanto, la suma de X por 100 libras esterlinas jamás permitirá a la clase obrera comprar la parte del producto que representa el capital constante, y mucho menos aún la parte en que se contiene la plusvalía de la clase capitalista. Con las X por 100 libras esterlinas, los obreros no pueden comprar nunca más que una parte de valor del producto social igual a la parte de valor que representa el valor del capital variable desembolsado. Prescindiendo del caso en que esta acumulación total no expresa sino la distribución de los metales preciosos adicionales importados, cualquiera que su proporción sea, entre los distintos capitalistas individuales, corro se las arregla, pues, la clase capitalista en su conjunto para acumular dinero. Para ello, todos tendrían que vender una parte de su producto, sin volver a comprar.
El hecho de que todos ellos posean un determinado fondo de dinero, que lanzan a la circulación como medio de circulación para su consumo y una cierta parte del cual vuelve a recuperar cada uno de ellos de la circulación, no constituye absolutamente nada misterioso. Pero este fondo de dinero se hallará formado, entonces, precisamente como fondo de circulación, mediante la realización monetaria de la plusvalía, y en modo alguno como capital dinero latente. Si nos fijamos en la cosa tal y como se presenta en la realidad, vemos que el capital dinero acumulado para su empleo ulterior se haya integrado. 1. Por los depósitos bancarios. Pero la suma de dinero de que los bancos pueden disponer realmente, es una suma relativamente pequeña. Aquí, solo se acumula capital dinero nominalmente. Lo que realmente se acumula son créditos de dinero, que son realizables monetariamente, siempre y cuando que lo sean, en efecto, por la sencilla razón de que se produce un equilibrio entre el dinero cuya devolución se reclama y el dinero depositado. La suma que se encuentra como dinero en poder del banco es siempre pequeña. 2. Por los títulos de la deuda pública. Estos no constituyen en modo alguno capital, sino que son simples créditos que dan derecho a una parte del producto anual de la nación. 3. Por acciones. Si no obedecen a una operación fraudulenta, las acciones son títulos posesorios sobre un capital efectivo perteneciente a una entidad colectiva, verdadero capital y derecho a percibir una parte de la plusvalía anual producida por él. En ninguno de estos tres casos existe acumulación de dinero, sino que lo que por una parte aparece como acumulación de capital dinero, aparece por la otra como una inversión de dinero contante y real. Para estos efectos, tanto da que el dinero sea invertido por aquel a quien pertenece o por otras personas, deudoras suyas. Dentro de la producción capitalista, el atesoramiento como tal no constituye nunca una finalidad, sino el resultado de una de tres cosas. O de un estancamiento de la circulación, cuando asumen la forma de tesoro masas de dinero mayores que de costumbre, de las acumulaciones condicionadas por la rotación o, finalmente, de la formación de un capital dinero, que por el momento presenta forma latente, pero que está destinado a funcionar como capital productivo. Por tanto, cuando por un lado se retira de la circulación una parte de la plusvalía realizada en dinero, para acumularla como tesoro, es que al mismo tiempo se convierte constantemente en capital productivo, de otro lado, otra parte de la plusvalía. Si se exceptúa la distribución de los metales preciosos adicionales en el seno de la clase capitalista, la acumulación en forma de dinero no se opera nunca simultáneamente en todos los puntos. A la parte del producto anual que representa plusvalía en forma de mercancías es aplicable exactamente lo mismo que vale para la parte restante del producto anual. Su circulación presupone la existencia de una cierta suma de dinero. Esta suma de dinero pertenece a la clase capitalista, al igual que la masa de mercancías anualmente producida que representa plusvalía. Originariamente, es la propia clase capitalista la que la pone en circulación. Y por medio de la misma circulación, se distribuye constantemente entre los capitalistas. Lo mismo que ocurre con la circulación monetaria en general, una parte de esta masa se estanca constantemente en diversos puntos, variables, mientras que la parte restante circula continuamente. El hecho de que una parte de esta acumulación sea deliberada, con la intención de formar capital dinero, no hace cambiar para nada el problema. Aquí, se prescinde de las aventuras de la circulación por medio de las cuales un capitalista se apropia una parte de la plusvalía e incluso del capital de otro, produciéndose, por tanto, una acumulación y centralización unilaterales, tanto del capital dinero como del capital productivo. Puede ocurrir, por ejemplo, que una parte de la plusvalía arrancada que acumula como capital dinero sea una parte de la plusvalía de B que no refluye a sus manos.